En conmemoración al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y al aniversario 43 del Hospital General Universitario Gustavo Aldereguía Lima, Taller Regional de Actualización de Protocolos de Tratamiento en Pacientes Oncológicos. Un saludo para todos. Ante todo, un agradecimiento al equipo organizador de este taller por la invitación que me han hecho. Es un placer compartir con la mayoría de los colegas que nos conocemos del centro del país y los que nos estén viendo en otros lugares. Vamos a conversar sobre una actualización en vías digestivas. Específicamente vamos a centrar la intervención en adyuvancia en cáncer colorectal. Vamos a hacer un paneo desde qué conocemos de la adyuvancia en colorectal y que ha ido cambiando en las últimas presentaciones de los congresos internacionales y en la práctica clínica hasta los momentos actuales y qué se avisora para el futuro con respecto a la adyuvancia en el cáncer colorectal específicamente. ¿Qué conocemos sobre adyuvancia hasta estos momentos? Y la pregunta que se está haciendo hace algunos años la mayoría de los oncólogos clínicos es que si es necesario revisar la adyuvancia en cáncer de colon a la luz de los nuevos conocimientos que han ido surgiendo. ¿Por qué? Porque sabemos que la mayoría de los pacientes que se encuentran en etapa 2 o en etapa 3 de cáncer de colorectal, un gran por ciento de ellos van a ser curados con la cirugía. Hasta los años 2020 se decía que aproximadamente la adyuvancia daba un beneficio para los pacientes en etapas 2 de aproximadamente un 5% y se sabía que todos los pacientes en etapa 3 de cáncer colorectal tenían un beneficio de aproximadamente el 20% para ellos si recibían adyuvancia después de la cirugía con intención curativa. Esto llevaba a dejar por sentado que todas las etapas 3 iban directamente a recibir una adyuvancia, fundamentalmente que se consolidaba con cualquiera de los esquemas con fluoroprimidina, sea vía oral o endovenosa, con el oxaliplatino en combinación, pero para la etapa 2 ciertamente existían dudas de qué pacientes podían recibir beneficio o no y sobre todo si en la etapa 2 era importante usar oxaliplatino o no en este tipo de pacientes cuando el beneficio que aportábamos de manera global era aproximadamente un 5%. ¿Qué sabíamos también con anterioridad? Que no todos los pacientes necesitaban adyuvancia. Como se muestra en la diapositiva, después de los análisis del ensayo Quasar, la mayoría de los pacientes que habían hecho quimioterapia o que no habían hecho quimioterapia, en la mayoría de ellos obtenían tasas de supervivencia global que eran equiparables. Por tanto, ya nos dejaba por sentado que a pesar de que le hiciéramos en todo, hay un grupo de pacientes que no tenían beneficio de hacer la adyuvancia con la quimioterapia y por tanto era esta selección de este grupo de pacientes a los cuales se encaminaron la mayoría de los ensayos clínicos en la posterioridad a seleccionar quiénes podían ciertamente recibir este beneficio y quiénes no era necesario hacer la quimioterapia adyuvante, sino que solo con la cirugía iba a ser suficiente para garantizar una supervivencia larga de los pacientes, incluso la curación. También sabíamos que después de hacer un análisis de 18 ensayos clínicos con más de 20.898 pacientes, también sabíamos que había beneficio de más de un 10% a los 8 años de la supervivencia global, sobre todo en la etapa 3, un beneficio que ya cuando se hizo este análisis, un metaanálisis que se fue publicado en el 2009, se quedó muy bien establecido que sí, todos los pacientes en etapa 3, por supuesto, iban a llevar una quimioterapia y que esta quimioterapia debía ser en base a una combinación, ya fuera con capecitabina, que era en ese momento, con oxaliplatino en la combinación de Capox cada 21 días o la combinación de Folfox usando el oxaliplatino y el 5-FU de manera endovenosa cada 14 días a completar 6 meses de tratamiento o 12 ciclos en este grupo de pacientes. También quedó consolidado el uso del oxaliplatino después de hacer un análisis de los ensayos que lo incorporaron en el brazo de estudio, donde se demostró el beneficio de en todos los pacientes en etapa 3 de usar oxaliplatino, donde se obtuvo tasas superiores de supervivencia global y tasas superiores libres de recaída de los pacientes en todos los que usaron la combinación contra aquellos que solo usaron la fluoroprimidina en combinación con el leucovorin. Por tanto, quedó muy bien establecido el valor del oxaliplatino, pero si comparáramos el valor del oxaliplatino con el valor del 5-fluoracilo, era aproximadamente solo un 20%
para estos pacientes. Lo cual deja siempre la duda de que si hacer el esquema con oxaliplatino por un largo periodo de tiempo, sumando la cantidad de toxicidades que vienen asociadas al uso del oxaliplatino, esto garantizaba realmente un beneficio importante para los pacientes, considerando la toxicidad que podía también traerle a los pacientes. Por tanto, hasta el 2020, la adyuvancia quedaba de esta manera. Para los pacientes en etapa 2 había que analizar los factores de riesgo que tenían los pacientes, y para los pacientes en etapa 3, por supuesto, todos iban a recibir adyuvancia. La adyuvancia había que considerar, por supuesto, las posibilidades de recurrencia que tenía el paciente, las expectativas del beneficio que le íbamos a aportar al paciente y los pacientes que pudieran tener la menor toxicidad posible, es decir, evaluar el riesgo de toxicidad que podrían tener estos pacientes. Y por tanto, en esta gráfica que se muestra en la diapositiva, quedaba claro que aproximadamente un 60% de los pacientes iban simplemente a estar curados con la cirugía, un 20% iba a curarse cuando usábamos cirugía más quimioterapia adyuvante, pero indudablemente hay aproximadamente un 20% de los pacientes a los cuales, incluso haciendo cirugía o haciendo una adyuvancia, esos pacientes irremediablemente van a recaer o van a progresar en la enfermedad a tiempo futuro, de manera local o de manera metastásica. Hasta el 2020 también, y después de que en el 2010 se publicaron las guías para adyuvancia en la etapa de colon localizado, donde se incorporó por primera vez un biomarcador. Por primera vez se hablaba de inestabilidad de microsatélite. Aquellos pacientes que tenían una alta inestabilidad de microsatélite, ya se daba por sentado que el beneficio que podían recibir de la adyuvancia era muy pobre, porque había una resistencia a los tratamientos con fluoropirimidina, que al final es el grupo de fármacos que más aporta al beneficio en el paciente con cáncer de colon. Por tanto, se había quedado establecido que en pacientes en etapa 2 de cáncer colorectal que tuviesen una alta inestabilidad de microsatélite, no era productivo ni beneficioso incorporar una adyuvancia posterior, y en aquellos que no tuviesen alta inestabilidad de microsatélite sí podían recibir un beneficio de la quimioterapia. Aún con este escenario, había un grupo de pacientes que en cualquiera de los dos grupos recaía, o pacientes que progresaban. Por tanto, no era exactamente solo la inestabilidad un biomarcador que fuera capaz de seleccionar el grupo de pacientes que tenían beneficio o no de la quimioterapia. Por tanto, las asociaciones internacionales crearon un grupo de factores clínico-patológicos que se consideraban de riesgo y que son los que normalmente usamos en la práctica clínica para definir qué pacientes en la etapa 2 son candidatos o no de recibir una adyuvancia, y de estos pacientes cuáles serían capaces de recibir una adyuvancia que no fuera solo en monoterapia, sino que además fuera una combinación donde usáramos el oxaliplatino. Hay consenso en algunos de los factores, sobre todo la extensión de la enfermedad o los T4 después de la cirugía, aquellos pacientes que tenían tumores que infiltraban hasta la grasa, que son los T4, cualquiera de las variantes, AOE, o aquellos pacientes que tenían una cirugía que no se considerara óptima. Aquí algunas asociaciones consideran, como vemos, la Asociación de Oncología Americana, que es menos de 13 ganglios, o como la ESMO, que consideraban menos de 12 ganglios. Por consenso, la mayoría del resto de los grupos que estudian la enfermedad han dicho que menos de 12 ganglios se considera una cirugía incompleta, y por tanto es un factor que es considerable para aportar un beneficio con la adyuvancia o para decidir hacer una adyuvancia en estos pacientes. No obstante a eso, el grupo de pacientes que, tomando en consideración los factores de riesgo, sobre todo aquellos que tenían tumores T4 o aquellos que tenían menos de 12 ganglios o que tenían otros factores como invasión linfovascular, invasión perineural, un C elevado en el momento de la cirugía, este grupo de pacientes habían dos vertientes o dos líneas de tratamiento. Un grupo de oncólogos que seguía considerando que este grupo de pacientes, que aunque estaban en etapa 2, seguían siendo no candidatos a usar oxaliplatino, y un grupo de oncólogos que definían que este grupo de pacientes sí iban a tener un beneficio del uso del oxaliplatino. Entonces, la mayoría de los estudios, sobre todo, como se muestra en la diapositiva, después de hacer un análisis sobre todo dos ensayos clínicos, fase 3, el NSABP C07 y el MOSAIC, y además hacer un seguimiento sobre todo del MOSAIC de más de 10 años, se quedó demostrado que los pacientes de bajo riesgo no tenían ningún beneficio de la adicción del oxaliplatino en la etapa 2 en la adyuvancia, pero que sí existía un grupo de pacientes que eran los que se consideraban de alto riesgo, que pudieran, y siempre se daba la opción que en consideración del médico tratante pudiera usarse el oxaliplatino en una etapa 2. Por consenso general, en la mayoría de los centros de nuestro país,
a los pacientes con etapa 2, independientemente del riesgo, no se le usaba la combinación con oxaliplatino, considerando el poco beneficio que aportaba de manera global. Posteriormente a esto, ¿qué se sabe? Después de la 8ª edición del TNM para cáncer colorectal, nos damos cuenta que indudablemente la etapa 2 es una etapa heterogénea. No es una misma etapa, y como se muestra en la diapositiva, en la misma etapa 2 caen 3 tipos diferentes de pacientes. Los pacientes que tenían tumores T3, que caen en la etapa 2A, los tumores que tenían T4A, que caen en la etapa 2B, y los tumores que tenían T4B, que caen en la etapa 2C, disculpen. Por tanto, son 3 etapas diferentes dentro de un mismo grupo, la etapa 2 de cáncer colorectal. Y al hacer los análisis de la gran cantidad de pacientes que se usaron para validar la clasificación TNM, nos damos cuenta, como se muestra en la gráfica, que indudablemente el tamaño tumoral impacta en las tasas de supervivencia global en los pacientes, pasando de aproximadamente un 88% de los pacientes que tenían tumores T3 a menos de un 58% en los pacientes que tenían tumores T4. Por tanto, esto nos hablaba de que realmente estamos en presencia de un grupo heterogéneo de pacientes y que por tanto había que buscar una mejor selección de los pacientes que pudieran ser beneficiados o no del tratamiento adyuvante. Esto nos llevó hasta que en el 2020 hay un cambio de paradigma cuando se publican las guías ESMO para cáncer colorectal localizado, donde se clasifica la etapa 2 ya no solo en bajo riesgo ni en alto riesgo, sino que hay una clasificación intermedia. Por tanto, aquí clasificamos a los pacientes en etapa 2 de bajo riesgo, etapa 2 de riesgo intermedio y etapa 2 de alto riesgo. ¿Qué consideraciones se toman para clasificar los pacientes? Por tanto, los mismos factores de riesgo que anteriormente considerábamos como pacientes para bajo riesgo o alto riesgo, pero ahora los pacientes de bajo riesgo son aquellos pacientes que no tenían ninguna factor predictivo o pronóstico para la recurrencia. Eran estos pacientes que no tenían ni invasión linfovascular, ni perineural, ni pacientes T4, ni pacientes con ganglios positivos, por tanto no tenían ningún factor de riesgo, independientemente de si tienen inestabilidad de microsatélite o alta o no. Los pacientes de riesgo intermedio son aquellos pacientes que tienen algunos factores de riesgo, los que tienen invasión linfovascular y perineural, un alto grado de obstrucción, los pacientes que tenían un CA preoperatorio elevado, y los pacientes de alto riesgo se clasifican aquellos que tenían tumores T4, los tumores que de cirugías no óptimas, es decir, menos de 12 ganglios examinados, y que además concomitaban un grupo adicional de factores de riesgo que estaban en las categorías anteriores. Y a partir de esto, por tanto, se clasifican aquellos pacientes de bajo riesgo, como vamos a ver posteriormente, son pacientes que no hace falta hacer ningún tipo de adyuvancia y que se pasan directamente a la observación. Los pacientes, por tanto, de alto riesgo, la categoría totalmente opuesta, son pacientes en los cuales hay que ponerle el mayor esfuerzo en la adyuvancia. Por tanto, este grupo de pacientes, la adyuvancia debe ir encaminada con combinación. Hacerse CAPOX con la combinación de capecitabina o oxaliplatino o cada 21 días, o hacer FOLFOX en combinación de fluoroperimidina y oxaliplatino de manera endovenosa y posteriormente hasta el seguimiento. Ahora, este grupo de pacientes de alto riesgo, la discusión estaba por cuánto tiempo mantener la adyuvancia. ¿Hacemos una adyuvancia corta de solo 3 meses o hacemos una adyuvancia extendida a completar los 6 meses de tratamiento? Para el grupo intermedio, entonces sería tomando en consideración lo que ya conocíamos desde el 2010. El grupo intermedio sería aquellos pacientes donde vamos a buscar el valor de la inestabilidad de microsatélite. Si la inestabilidad de microsatélite es alta, por tanto este grupo tampoco se beneficia de la adyuvancia y lo pasáramos a la observación. Y el grupo que no tiene alta inestabilidad de microsatélite, por tanto sí tiene un beneficio, pero un beneficio de la fluoroperimidina en este caso, y por tanto pasaríamos a un esquema de completar fluoroperimidina, fundamentalmente lo más aceptado o en dependencia, tomando en consideración la forma de administración, la tolerabilidad y la calidad de vida de los pacientes, es hacer una adyuvancia con fluoroperimidina vía oral como la capecitabina. Ahora, ya conocemos entonces que los 3 riesgos y qué adyuvancia vamos a hacer. Ahora, pero aquellos pacientes de alto riesgo, ¿hasta dónde vamos a extender la adyuvancia? Ya sabemos que son pacientes de alto riesgo, tienen múltiples factores y recordemos los factores que habíamos visto anteriormente como mostramos en la diapositiva. Por tanto, la mayoría, le muestro en la diapositiva ahora 2 grupos que han analizado qué factores de riesgo dentro de los factores que se consideran importantes son los que realmente mayor impacto tienen
para los pacientes. Ahí están los resultados del análisis del Registro de Cáncer de California y los resultados del ensayo clínico ARCHIEVE-2, que formó parte del grupo del gran ensayo de colaborativo IDEA. Y vemos que, sin lugar a dudas, los pacientes que tienen tumores T4 y los pacientes que tienen menos de 12 ganglios, en cualquiera de los estudios que se han examinado, son los factores fundamentales que impactan en la supervivencia de los pacientes y que impactan tanto en la supervivencia global como en la supervivencia libre de recaída de los pacientes. Ahora, ¿es solo tener estos factores? También en la próxima diapositiva, como están viendo, les muestro un estudio analizado que no es solo tener uno o dos factores o un grupo de factores, sino que la sumatoria de factores, entre más factores de riesgo tenga el paciente, mayor posibilidad tiene entonces de recaer y de tener menos supervivencia. Por tanto, la sumatoria de los factores es lo que realmente da mayor impacto o mayor peso en la decisión clínica de tomar, de hacer la adyuvancia y por cuánto tiempo, sin lugar a duda, vamos a hacer la adyuvancia. Cuando se hizo un subgrupo de análisis para el ensayo clínico MOSAIC en los pacientes con oxaliplatino de alto riesgo, vemos que la combinación de pacientes que usaron FOLFO contra los que usaron 5-FU en infusión con leucovorin, vemos que si ciertamente no es, digamos, un valor estadísticamente muy significativo, sí clínicamente hubo un impacto para los pacientes, sobre todo cuando se hacía un seguimiento a largo plazo, pasando los 3 años, incluso a los 10 años, sí se veía que había un aumento más importante en la supervivencia para este grupo de pacientes de muy alto riesgo que usaron oxaliplatino en los pacientes en el ensayo clínico MOSAIC. Ahora, también cuando se hicieron los estudios de subgrupos de análisis sobre el ensayo clínico IDEA, de usar oxaliplatino en la etapa 2, también nos vemos que para la etapa 2 de los pacientes, esto es un subgrupo de análisis, sabemos que no podemos tomar todos los análisis que se hacen de subgrupo como ciencia constituida, porque no son ciertamente validados, pero nos da algunas ideas sobre por dónde puede ir la práctica clínica y nos ayudan a orientarnos en las decisiones que podemos tomar. Y en el estudio IDEA, en todos los pacientes que tenían etapa 2 de alto riesgo, que usaron oxaliplatino, vemos que también hay un cierto beneficio a los 5 años de incorporar oxaliplatino en un grupo de pacientes determinado. Por tanto, pudiera también considerarse para algún grupo de investigadores y de clínicos como una variante a utilizar en aquellos pacientes que consideremos de muy alto riesgo en la etapa 2 el uso de una combinación más allá de usar solo monoterapia. Pero en la etapa 2, sabíamos que hasta hace unos años lo más importante era la inestabilidad para considerar si hacíamos una adyuvancia. Ahora estamos hablando de que tener varios factores de riesgo, sobre todo tener un T4 y tener menos de 12 ganglios, eso impacta también. Por tanto, ¿qué pasa con cuando hay inestabilidad de microsatélite alta y tenemos pacientes con tumores T4? Bueno, en el estudio PETAC-CC3 se hizo un análisis de la adyuvancia en pacientes que tenían quimioterapia, con quimioterapia, en pacientes que tenían inestabilidad de microsatélite elevada, y lo que se ve es que en aquellos pacientes que tienen tumores T4, pero que además tienen una alta inestabilidad de microsatélite, se benefician de hacer la adyuvancia, pero que indudablemente tienen un mejor pronóstico que los pacientes que tienen T4, pero que no tienen inestabilidad de microsatélite. Por tanto, la inestabilidad en este sentido es lo que nos sirve como un valor pronóstico para decir que ese paciente, que aunque tiene un tumor T4, que aunque pueda tener una cirugía no óptima, pero que indudablemente puede tener un mejor pronóstico a largo plazo que el paciente que no tiene alta inestabilidad de microsatélite. Ahora, los pacientes de riesgo intermedio son el otro grupo de pacientes donde cabría preguntarse, ¿hacemos quimioterapia o no en pacientes que tienen inestabilidad de microsatélite alta y qué tipo de quimioterapia debíamos considerar? Ya habíamos dado algún barniz anteriormente, pero este tipo de pacientes, sobre todo porque en este grupo caen mayoritariamente los pacientes que son tumores T3N0 y por tanto, ¿qué pasa con los pacientes que son tumores T3N0 que tienen alta inestabilidad de microsatélite? Bueno, los pacientes que tienen tumores T3N0 con alta inestabilidad de microsatélite no tienen necesariamente que usar quimioterapia porque, como vemos en la diapositiva, hay en términos de supervivencia global, en tasas de supervivencia global y supervivencia libre de progresión o recaída de la enfermedad, se comportan
muy bien y tienen muy buen pronóstico. Por tanto, aquellos pacientes que son T3N0 con alta inestabilidad de microsatélite no son necesariamente tributarios de adyuvancia. Por tanto, y en nuestra práctica clínica habitual no usamos adyuvancia con este tipo de pacientes. Ahora, hay dos guías internacionales que las dos fueron publicadas sobre el año 2020, la guía de la Sociedad Europea de Oncología Médica, de la ESMO, y la guía asiática, donde a pesar de que tienen algunas consideraciones que pueden ir cambiando, donde se presentan ahí, todos están de acuerdo en que cuáles son los factores de riesgo que vamos a considerar para tomar en consideración y para distribuir los pacientes en bajo, intermedio y alto riesgo, pero lo que queda siempre a discreción del investigador, del médico tratante en la práctica clínica habitual o del centro que está atendiendo el paciente es que en la etapa 2 de alto riesgo o muy alto riesgo pudiera considerarse, y si lo leen, aunque está, siempre dejan la palabra de que pudiera considerarse el uso del oxaliplatino para este grupo de pacientes. Es decir, siempre nos dejan la ventana de hacer un análisis individual del paciente considerando todas las comorbilidades, que es más allá de los factores que pueda tener el paciente y de la toxicidad que le podemos brindar para usar o no el oxaliplatino en la etapa 2. En la práctica clínica habitual nuestra no usamos oxaliplatino en aquellos pacientes de etapa 2, aunque consideremos pacientes que sean de alto riesgo, porque el beneficio global es menos de un 5%, por tanto no consideramos que la toxicidad que le podemos brindar al paciente con el uso del oxaliplatino sea un factor que nos haga tomar en consideración poner la adyuvancia con oxali o usando una combinación. Es decir, que la toxicidad no es un factor despreciable para tomarla en consideración en este caso. Por tanto, no usamos en la práctica clínica habitual el oxaliplatino en los pacientes con etapa 2, independientemente del riesgo que puedan tener. No obstante, está en la práctica clínica habitual, y si alguno lo usa o porque considera que tiene un paciente de muy alto riesgo, entonces bueno, también es consideración, está aceptado y puede ser perfectamente formar parte de la adyuvancia en la etapa 2 de muy alto riesgo. Ahora pasemos a la etapa 3. Ya sabemos que todos los pacientes con etapa 3 son necesariamente tributarios de adyuvancia porque les da un beneficio que ronda aproximadamente el 20%. Ahora, siempre la discusión fue considerar una etapa 3 con una adyuvancia prolongada de 6 meses de tratamiento, o se puede de alguna manera desescalar la etapa 3 y dar menos tiempo de adyuvancia, sobre todo menos tiempos del oxaliplatino, porque la mayoría de los pacientes que recibían adyuvancia entonces quedaban con algún tipo de toxicidad, sobre todo la neuropatía periférica, que es importante en este grupo de pacientes. Y considerando que son pacientes que posiblemente pudieran estar curados incluso con la cirugía, siempre quedaba esa preocupación. Bueno, el ensayo o el estudio IDEA, del cual todos seguramente hemos oído hablar, que incluyó varios ensayos clínicos, 6 ensayos clínicos internacionales con un gran número de pacientes, y que se publicó en New England Journal of Medicine, que evaluaba el término de la adyuvancia en la etapa 3 de los pacientes, si se podían dar 6 meses o 3 meses de adyuvancia utilizando Capox o utilizando FOLFOX. Los resultados finales del ensayo IDEA fueron publicados y evidentemente, si vemos las curvas en la diapositiva, 3 meses y 6 meses fueron iguales, y aunque la supervivencia global fue igual, indudablemente fue un ensayo clínico negativo por matemáticas. Lo que se habían propuesto los investigadores no fue cumplido estadísticamente, y por tanto se da como un ensayo clínico negativo. No obstante eso, el ensayo IDEA nos dejó algunas consideraciones para la práctica clínica cuando hacemos un análisis un poco más profundo, y son las que vamos a ver. Por tanto, ¿y qué hay detrás de la IDEA? Cuando se analizaron los pacientes tratados en el ensayo, en el grupo IDEA, los pacientes que fueron tratados con FOLFOX o Capox, en cualquiera de las dos combinaciones, se dieron cuenta de que se necesitan tratar 100 pacientes, para salvar a 3 pacientes por la adyuvancia. Y además de eso, se necesitan, cuando tratamos a 100 pacientes, se obtienen tasas de toxicidad de grado 2, 3, tasas importantes de toxicidad, sobre todo la neurotoxicidad, como se muestra en la diapositiva, que aproximadamente 32 pacientes de los 100 tratados aparecían con toxicidad. Por tanto, el análisis del beneficio clínico que estamos aportando de hacer una adyuvancia extendida en aquellos pacientes de bajo riesgo, realmente comparado con la toxicidad, es importante la toxicidad que le brindamos a un grupo superior de pacientes que a los que logramos realmente curarlos
sumándole la adyuvancia. En el ensayo IDEA, por supuesto, se consideraron como bajo riesgo aquellos pacientes que tenían T3N0 o aquellos pacientes en cualquier categoría T hasta T3N0 y los pacientes de alto riesgo, aquellos que tenían tumores T4, que tenían ganglios positivos, y así fue la distribución. Aquellos pacientes que tenían bajo riesgo se daba adyuvancia por 3 meses, fuera con Capox o Folfox, y los pacientes que tenían alto riesgo entonces iban a recibir una adyuvancia extendida a completar los 6 meses. Sin lugar a duda, IDEA al final se impuso y por tanto la interpretación final es que para aquellos pacientes que tienen etapa 3 de la enfermedad, pero que son tumores de bajo riesgo, es decir, todos los pacientes con desde T1 hasta T3N0 son pacientes que se benefician solo con 3 meses, pero, ojo, el beneficio es cuando usamos esquemas Capox. Si estamos en determinación de usar un esquema Folfox porque no tenemos disponibilidad de Capox o por otras condicionantes, entonces no está establecido hacer solo 3 meses. Si usamos Capox deben usarse 6 meses. ¿Qué estrategia han tomado algunos centros internacionales? Partiendo de que incluso el análisis con Folfox da que estadísticamente, aunque estadísticamente no fue concluyente, pero que sí muestra evidencias clínicas de que puede ser, es que algunos grupos lo que hacen es hacen una adyuvancia con Folfox, pero a partir del tercer ciclo o de los 3 meses de tratamiento retiran el oxaliplatino y completan la adyuvancia usando solo 5-FU en infusión. Y para aquellos pacientes de alto riesgo, sea Capox o sea Folfox, es la adyuvancia extendida el estándar de tratamiento en la actualidad. Esos son y están en las guías de tratamiento reconocidos en todos los lugares y aparecen. Para algunos pacientes se dice que, considerando el riesgo que puedan tener, incluso aunque sean pacientes de bajo riesgo, si usted hace una adyuvancia completa de los 6 meses, también es un estándar y por tanto tampoco está en detrimento de la práctica clínica habitual. Por tanto, conclusiones de IDEA, la opinión de muchos, como está en la diapo, y la mía en sentido personal, que en los pacientes con muy bajo riesgo, de bajo riesgo, hacemos una discusión personal con el paciente. 3 meses de Capox son suficientes. Si no hay tolerancia a la capecitabina, usamos Folfox, pero descontinuamos el oxaliplatino después del tercer ciclo y completamos con 5-FU. Y la diferencia, que es lo más importante, de neuropatía es de un 17% contra un 48% cuando analizamos hacer una adyuvancia corta contra una larga, y solo perdemos entre un 1 y un 2% de beneficio de supervivencia libre de progresión y un 1% de supervivencia global. Por tanto, sin lugar a dudas, considerando la calidad de vida de nuestros pacientes, IDEA vino a darnos luces e ideas ciertamente de la adyuvancia como debe ser en la práctica clínica habitual en estos momentos. ¿Por qué? Porque 50% de los pacientes de la etapa 3 curan solo con cirugía. La adición de fluoropirimidinas aumenta entre un 22 y un 24%, como están viendo en la diapo. El oxaliplatino le da un beneficio adicional entre un 5%, pero sin lugar a dudas hay un grupo de pacientes, como vemos ahí, que va a recaer. Por tanto, sin lugar a dudas, aún aunque tenemos muchas luces sobre la adyuvancia en la etapa 3 de cáncer de colon, nos queda mucho por definir, seguir discriminando qué paciente realmente es el paciente que va a tener un beneficio de usar la quimioterapia para garantizar entonces menor toxicidad y mayor beneficio en este grupo de pacientes. Las luces van a venir en cierta medida de los nuevos ensayos internacionales y sin lugar a dudas de los biomarcadores. No se considera una oncología de actualidad si no tenemos en consideración los biomarcadores, y la mayoría de los grupos de investigación a nivel internacional están tratando de buscar cuáles son o cuál es el mejor o cuál es la mejor combinación de biomarcadores que podemos usar para hacer realmente una selección de el mejor paciente con el mejor beneficio, con el mejor fármaco por el tiempo realmente necesario. Sin lugar a duda, hay dos cuestiones que están ganando terreno. Una de ellas es el Immunoscore. El Immunoscore, como ven en la pantalla, es un sistema desarrollado por Galón y su grupo de investigadores, y fue sin lugar a duda el científico con más citaciones en el 2020 por todo el impacto que trajo en los nuevos procesos y en el desarrollo de la oncología a partir del Immunoscore. Y el Immunoscore no es nada más que en el tejido que se usa del paciente para el diagnóstico histológico, se sacan 2 láminas, una seguida de la otra, del bloque de parafina. Eso se hace una tinción por inmunohistoquímica para
los linfocitos infiltrantes del tumor de CD3 y CD8, se hace un análisis automatizado de estas láminas del paciente y se cuentan la cantidad de linfocitos tanto en el centro del tumor como en el borde tumoral y se sacan unas proporciones o un ratio de estos linfocitos. El Immunoscore entonces, según los percentiles en cuanto caiga esta proporción, divide los pacientes en varias categorías y en clases y posteriormente a esto en subgrupos de estos pacientes, en alto riesgo, riesgo intermedio y bajo riesgo. ¿Por qué ha tenido tanto impacto? Porque por sí solo el Immunoscore, cuando fue validado, por sí solo era capaz de pronosticar el 47% dentro de todos los factores pronósticos que se tomaban en consideración para el cáncer de colon. Y por tanto, el Immunoscore, las preguntas que va a ayudar a responder es: ¿los pacientes en etapa 2 de alto riesgo llevan o no quimioterapia? ¿Los pacientes en etapa 3 de alto riesgo llevan adyuvancia por cuánto tiempo? Y se puede hacer una reducción del tratamiento en estos pacientes. Es ahí las preguntas que nos está ayudando a responder. Como vemos en la diapositiva, independientemente del estatus de la inestabilidad microsatélite, independientemente de los pacientes eran etapas 2 o en etapa 3 o de los factores de riesgo que se consideraran, en cualquiera de los casos el Immunoscore era capaz de ser pronóstico de aquellos pacientes que iban a tener mejor supervivencia que los que no iban a tener supervivencia. Les dejo las diapositivas y además los estudios para que lo puedan revisar con respecto al Immunoscore. Y lo otro más novedoso, que es de lo mucho que escuchamos hablar, pero que en cáncer colorectal se está imponiendo para el futuro, es la biopsia líquida, sin lugar a dudas. La biopsia líquida con las células circulantes del tumor en sangre, en periferia, o el ADN circulante en sangre, sea ADN total o sea ADN metilado, y el primer ensayo publicado en el 2016, donde se tomaban en consideración los pacientes en etapa 2 que no habían llevado adyuvancia, y se le hacía una toma de muestra, que aquellos pacientes que tenían DNA circulante negativo, aunque no hubiesen hecho adyuvancia, tenían un pronóstico muy superior a aquellos pacientes que tenían DNA circulante positivo en el momento que se había hecho la toma de muestra posterior a la cirugía, aunque no hubiesen hecho adyuvancia. Por tanto, en aquellos pacientes que, aunque consideramos de bajo riesgo y estamos diciendo que tienen DNA circulante, ya eso nos pudiera cambiar la práctica a futuro. Lo otro es, si es muy importante, es que no solo discriminaba, sino que discriminaba muy bien a los pacientes y que desde muy temprano lograba ver cómo era, en cierta medida, sabías que ese paciente en los próximos 2 años iba a recaer. Y por tanto, no solo va a tener un impacto en definir si vamos a hacer adyuvancia o no para ese paciente, sino además en definir qué paciente le vamos a hacer una vigilancia más estrecha o no, por la posibilidad que tenga de recaída. Pero en aquellos pacientes ya hablamos de los que no habían hecho adyuvancia. ¿Qué pasaba en los que sí hicieron adyuvancia? También la biopsia líquida, independientemente de la inestabilidad de microsatélites, demostró que los pacientes que hacían adyuvancia y que después de la operación tenían un DNA circulante negativo, un DNA tumoral circulante negativo, tenían un mejor pronóstico independientemente de la adyuvancia que los pacientes que tenían postcirugía un DNA tumoral circulante positivo. Igual pasó para aquellos que tenían esto, para los que tenían inestabilidad microsatélite alta, como para los que no tenían inestabilidad microsatélite. Por tanto, es un mejor discriminador en cierta medida de lo que puede suceder con los pacientes a largo plazo. Pero esto es en la etapa 2. En la etapa 3 también nos puede brindar información. Bueno, nada, se hicieron un ensayo publicado en el 2019, donde un grupo de pacientes post cirugía se le tomaban muestras de DNA tumoral, es decir, se hacía una biopsia líquida buscando DNA tumoral circulante, y aquellos pacientes que eran negativos tenían una mejor supervivencia a largo plazo que los pacientes que tenían DNA circulante tumoral, en este caso positivo. Y incluso, esto era posterior a la cirugía, si hacemos quimioterapia, ¿qué pasaba? Pasaba exactamente lo mismo. Los pacientes que posterior a la quimioterapia tenían DNA tumoral, es decir, ADN tumoral circulante en la biopsia líquida, tenían peor pronóstico que aquellos pacientes que eran negativos. Pero esto nos dice, siempre nos queda una variante. ¿Qué pasa con aquellos que lo tenían positivo y después de la adyuvancia se negativizó? O lo que pasó a la inversa, también es algo que nos podemos preguntar. Y por tanto también se hizo este estudio, también evaluó eso que había pasado con los pacientes, y ahí vemos en la primera diapositiva qué pasaba con los pacientes que tenían
DNA positivo en la biopsia líquida por la cirugía y que posteriormente se habían negativizado, como tenían un mejor pronóstico que aquellos que siempre se les mantuvo positivo. ¿Y qué pasaba con aquellos que siempre fueron negativos con respecto a los que nunca, a los que se positivizaron, a los que eran positivos y después se hicieron negativos? Por tanto, esto que nos dice que los pacientes que son positivos tienen indudablemente la estrategia terapéutica un peor pronóstico que los pacientes que son negativos después tanto de la cirugía como después de la adyuvancia, y que incluso que aquellos pacientes que siempre fueron negativos desde un inicio tienen incluso mejor pronóstico que aquellos que fueron positivos y que se negativizaron. Si estos que cambiaron de positivo a negativo también hay un beneficio y perfectamente eso pudiera a largo plazo significar que va a aumentar su supervivencia, estos siempre tienen un peor pronóstico que aquellos que nunca tuvieron después de la cirugía un ADN tumoral circulante en biopsia líquida. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las desventajas actuales de la biopsia líquida? Es que hay múltiples paneles que están analizando biopsia líquida con diferentes plataformas para su análisis. El costo económico, por tanto la toxicidad financiera, sobre todo para sistemas de salud como el nuestro, es importante y por tanto no se ha instituido como práctica clínica establecida en la mayoría de los centros, pero ya se vislumbra a futuro. En la próxima edición del TNM ya hay algunas propuestas donde no solo se incluya el tumor, el estado de los ganglios y el estado de las metástasis, sino también que se incluya la biopsia líquida como un marcador y sería entonces TNM-B de biopsia líquida 1 o 0, 1 positivo y 0 negativa. Es de las cosas que a futuro pudieran estarnos dando un cambio en la práctica clínica al incorporar la biopsia líquida dentro del tratamiento de los pacientes. Por tanto, ¿qué oportunidades se abren con el campo de la biopsia líquida para la adyuvancia? Bueno, en aquellos que son negativos o no poner adyuvancia o poner menos adyuvancia, y en aquellos que son positivos, bueno, tenemos que poner más adyuvancia o hay que usar alguna otra combinación o mantener el estándar de tratamiento. Eso es lo que vamos a estar discutiendo quizás en los próximos años. No quería dejar de irme sin mostrarles los biomarcadores aprobados en la actualidad, sobre todo la mayoría que son pronósticos, la mayoría que no están accesibles en nuestro medio, pero que debemos conocer, y la mayoría de los que son predictivos, que no están en la mayoría de los casos validados y que no están recomendados en las guías de la práctica clínica habitual, pero sin dejar de hacer hincapié que hay uno que es la gemación tumoral o el tumor budding, como se conoce en inglés, que tanto es pronóstico como predictivo, que es algo que nos pueden dar los patólogos, incluso simplemente con la lámina hematoxilina y eosina. No es algo que normalmente hacemos nosotros, que le pedimos en el informe al patólogo y que estaremos hablando en futuras presentaciones, por tanto cuando hablemos más a fondo de biomarcadores, pero que también tiene impacto en la decisión de tomar como un factor independiente a la hora de tomar la decisión de considerar un paciente de alto riesgo y que ya está considerándose en las guías de la práctica clínica, y que por tanto si podemos tener acceso a él también es algo que nos pueda hablar a favor de la decisión que debemos tomar. ¿Por dónde vamos? ¿Cuáles son las investigaciones que están corriendo? Es 1. La inmunoterapia en adyuvancia. Ya hay ensayos que tienen algunos fármacos de inmunoterapia como la tesolizumab en adyuvancia combinado con el FOLFO en los pacientes de muy alto riesgo, etapa 3. Lo otro es, ya hay ensayos que están evaluando la biopsia líquida para incorporarla en la práctica clínica. ¿Quién es mejor? ¿Dónde? En estadio 2, en estadio 3, con diferentes esquemas de tratamiento. Los monoclonales contra las células madres tumorales, que son al cabo un nuevo capítulo en la oncología, las células madres pluripotenciales o las células madres tumorales, que son las que a la larga, en cierta medida, tratamos de eliminar con la adyuvancia cuando hacemos una adyuvancia, y los combos de terapias diana dirigidas, como los combos con terapias dirigidas contra el BRAF, como el combo del Beacon Studio, que ya probó actividad en aquellos pacientes que son mutados en metastásicos y que se ha pasado en estos momentos a la adyuvancia en la fase 3 de aquellos pacientes que tienen mutaciones del BRAF en el escenario adyuvante. Por tanto, eso será lo que estaremos cambiando en cierta medida en adyuvancia en los próximos años también. Los mensajes finales para la casa, porque al final creo que es lo importante en la actualización, es que no se requiere adyuvancia en el estadio 2 de bajo riesgo y en el estadio 2 de riesgo intermedio con alta inestabilidad de microsatélite. Los estadios 2 de riesgo intermedio sin inestabilidad de microsatélite se puede considerar una adyuvancia con fluoropirimidinas en monoterapia, y en los de alto riesgo algunos pudieran considerar el uso de oxaliplatino, pero la monoterapia sigue siendo una opción plausible. En este escenario se recomiendan las fluoropirimidinas en monoterapia o en combinación, como ya hablamos, en los riesgos intermedios
que tienen inestabilidad de microsatélite, que no tienen inestabilidad alta de microsatélite. La fluoroprimidina y el oxaliplatino se recomiendan en el estadio 2 de los altos riesgos que no tienen inestabilidad de microsatélite, pero falta evidencia para decir que realmente hay que considerarlo en todos los pacientes. El beneficio de la terapia adyuvante no se ha observado en los ancianos. Las decisiones del tratamiento deben ser tomadas cuidadosamente. Por tanto, la toxicidad en pacientes ancianos, sobre todo por el metabolismo y la biodisponibilidad, es mayor y por tanto hay que considerar con mucho tacto si vamos a usar adyuvancia en pacientes mayores de 70 años. No ha existido beneficio en los ensayos clínicos que lo han demostrado, y el futuro de la adyuvancia estará caracterizado sin lugar a dudas por el immunoscore, la biopsia líquida y los biomarcadores ómicos en la práctica clínica cuando se incorporen y sobre todo cuando sean accesibles a la mayoría de los centros que tratamos la enfermedad. Muchas gracias.